Kaixo Arratsaldeon, hasi egingo gara. Vamos a comenzar la jornada de jueves. Os presento a Patxi Gastaminza, es arquitecto superior. Viene por el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. Como siempre, agradecer al colegio y a sus componentes la colaboración con estas jornadas. Y bueno, nos va a hablar de Haití, la urgencia como oportunidad para el desarrollo. Sin más, agradecerte tu presencia. Eskerrik asko. Arratsaldeon denori. Buenas tardes a todos. Yo soy arquitecto, vengo de parte del colegio a aportar un poco mi experiencia, nuestra experiencia como arquitectos, como urbanistas, en un sitio donde, como todos sabréis, ocurrió una catástrofe el año 2010, el 12 de enero de 2010, y donde, pues, por casualidades de la vida, hemos confluido para hacer un trabajo de urbanismo. Lo que os voy a explicar, os voy a contar, voy a intentar evitar que sea muy técnico, y bueno, seguramente sabréis todos mucho más que yo de riesgos y de gestión de los mismos, pero os voy a dar el punto de vista nuestro de urbanistas, de lo que hemos hecho allí y un poco el personal también. Bueno, somos un grupo de arquitectos, We Architects, que somos 4 estudios con una compañía de sociólogos, Espora, quienes nos vamos a Haití a una licitación donde un poco el contexto que nos encontramos es la colonización del territorio de manera informal, sin ningún tipo de reglamentación. Vemos que todas las montañas que rodean a Port-au-Prince están siendo ocupadas de manera anárquica por favelas, chabolas, sin servicios, sin agua, sin luz. La gente sube a pie con los sacos de arroz en la cabeza, con el bidón de agua en la cabeza. Están sujetos a todo tipo de inclemencias meteorológicas, deslizamientos de terrenos, colonizan los barrancos, generan contaminación, se ubican en sitios inestables, con construcciones absolutamente precarias. En la ciudad el tráfico es caótico, hay muchos accidentes, no existe regulación del mismo, se ocupan las aceras tanto por edificios como por personas. Los mercados ocupan la calle, la actividad económica del día a día, básicamente el 80% de la actividad económica es comerciar en la calle, vender fruta, verdura. Los restos se quedan en la calle, los desperdicios, la lluvia, el barro. Pero bueno, a pesar de todo, como en todos los sitios, siempre encontramos una sonrisa y, bueno, gente que vive con lo poco que tiene de la mejor manera. Siguiendo con el contexto, Haití, antes del terremoto, ya era uno de los países más pobres, no solo de América, sino del mundo. Ya veis, el porcentaje de niños con malnutrición coincide con la gente que no tiene agua potable, que tiene que ir a buscarla, comprarla. Y con el índice de desarrollo humano, el IDH, uno de los más bajos del planeta, ¿no?, de los países del mundo. Con esto pretendo ilustrar que la situación de antes del terremoto y la de después, no voy a decir que es igual, pero es casi igual. O sea, antes del terremoto ellos vivían en una situación, ocurre el terremoto, la catástrofe es tremenda, la intervención internacional es muy alta, muy elevada y con mucha intención y mucha capacidad, y se regenera. En 4 años que han pasado se ha regenerado, pero no dista mucho de la situación anterior. La cantidad de fallecidos, pues bueno, es muy alta. La gente que tuvo que desplazarse de su sitio a casas de familiares, a campamentos, a lugares de lo más inhóspito, en cualquier sitio, sin absolutamente nada.
es la destrucción de los edificios fue prácticamente de un 40% de lo que era la capital de Port-au-Prince, con el agravante de que las mayores ruinas de edificios no fueron las de la gente pobre, que también las hubo, sino los grandes edificios administrativos de la capital, las universidades, los edificios del gobierno, casi en un 70% se colapsaron, se hundieron, y es donde murió mucha gente. O sea, el país se queda con una catástrofe, y además la gente capacitada de ese país, la gran parte de la gente capacitada, muere en el siniestro. Esta foto tiene un doble sentido. Canaán, la tierra prometida. Canaán es una extensión que está como unos 10 kilómetros de Port-au-Prince, y donde un año después del terremoto el Estado compra una extensión de terreno donde decide que va a reubicar o rehacer una ciudad para toda aquella gente que estaba bajo un techo, ¿no? Bajo una lona o bajo una tienda, etc. 4 años después, en esta extensión de terreno viven 140.000 personas, sin que se haya hecho una mínima planificación, sin que haya agua, sin que haya viales, sin que haya equipamientos, sin nada. Y mes a mes se va incrementando. Es decir, han pasado 4 años del terremoto y han pasado muchas cosas en Haití. Voy a hablar un poco tras la situación global. Bueno, yo creo que os habré puesto un poco en antecedentes de lo que nos encontramos allí cuando vamos y decimos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro trabajo aquí, ¿no? O sea, vamos como urbanistas a ordenar un barrio, a trabajar en un barrio, nos encontramos con aquello y ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos, no? Entonces voy a reflexionar un poco, no me voy a extender demasiado sobre el tema técnico urbanístico, sino un poco cómo hemos gestionado, cómo hemos visto, cómo hemos integrado en el urbanismo, en lo que hemos propuesto, el análisis de riesgos, ¿no? ¿Qué hemos hecho con ello? Entonces, bueno, una pequeña reflexión, que es los riesgos antrópicos y naturales. Bueno, los naturales, pues eso son terremotos, son inundaciones, sequías, etcétera. Y los antrópicos, pues bueno, hay de varios tipos, pero generalmente, al final, todos confluyen en el centro, ¿no? People in need, la gente necesitada, la gente pobre. Los temblores de tierra en Haití. En la isla de Hispaniola, históricamente han sucedido temblores de tierra. En 1751, un terremoto destruye la capital recién estrenada del país. La fundaron en 1749 y en 1751 es destruida por un terremoto. Unos pocos años después, en 1770 o 70, otro terremoto la vuelve a destruir y además causa un incendio que acaba de arrasar lo poco que había. La ciudad era todavía muy pequeña, no había crecido. Hoy en día la ciudad tiene como unos 2 millones de habitantes. En 1842, en el norte, en Cap Haitien, un terremoto también destruye prácticamente la ciudad y mueren la mitad de la población. Tenía 10.000 habitantes, mueren 5.000. Más o menos en 1700, un poco antes, en 1751, un tsunami arrasa Santo Domingo, en República Dominicana. Y hay historias de tsunamis y de este tipo de sucesos, pues a lo largo de las poblaciones de la costa de la isla, en varias. Pero un terremoto de intensidad 7 en este país causa una catástrofe enorme, humana. En Chile, un terremoto de mucha más intensidad causa una catástrofe mucho menor en cuanto a vidas humanas. Lo he puesto pequeñito porque no sé si me interesa mucho que se lea, pero en pequeñito pone que un miembro del gobierno de Haití dice: Chile estaba preparado. Haití es un país que está sujeto a múltiples riesgos, inundaciones, huracanes,
Estos son mapas de riesgos donde vais a ver que curiosamente hay una mancha que se repite continuamente, que es la ubicación de la capital, que es lo que llaman, no sé si se ve la flecha, sí, lo que llaman el cul-de-sac, ¿no? Si os fijáis en esta mancha de aquí, aparece en todos los mapas de riesgo, es decir, la capital del país está ubicada en el sitio más peligroso del país en cuanto a afecciones de riesgos. Estos son documentos que existen en el país, pero que también quiero hacer una reflexión sobre ellos. Existen multitud de documentación, mapas de inundación, mapas de deslizamiento de terrenos, de inestabilidad, mapas geológicos, pero no existe una instrumentalización de los mismos, no existe unos protocolos, no existe nada al respecto, o sea, los hemos tenido que buscar casi con cuentagotas, ¿no? En el 2001 el gobierno edita un plan, creo que está escrito ahí, Plan Nacional de Riesgos. En ese plan apenas hay una mención al riesgo sísmico. O sea, Haití ha perdido la memoria histórica de los temblores de tierra, la ha perdido. La población, el gobierno, no son sensibles a ese riesgo. En el 2010, tras el desastre, más o menos en otoño, en Datat, reúne todos los mapas de riesgo y identifica todos los riesgos que pueden afectar al país. Sin embargo, no están instrumentalizados, no hay un sistema organizado como puede haber aquí de alarmas. Yo os hablo incluso desde mi propio desconocimiento de los sistemas, estos sistemas de prevención de riesgos, de alarmas, etc. Os hablo como arquitecto, ¿no? Lo que me he encontrado allí. Sí es verdad que se ha hecho trabajo, las ONGs, las entidades no gubernamentales que están allí. Por ejemplo, hay una ficha de proyecto de un estudio para riesgo sísmico que lo está haciendo el PNUD, que es la ONU. En cualquier caso, en ese mismo informe del PNUD hay unos datos, el cual uno nos llama mucho la atención. En el caso de que hubiera una catástrofe similar, un huracán grado 5, grado 4 o grado 3, o sea, hay una población vulnerable de 600.000 personas. En este contexto es donde empezamos a trabajar. Bueno, ¿por dónde empezamos? No os voy a explicar todo el plan, no tengo tiempo y creo que tampoco es el objeto de la charla, ¿no? Pero bueno, quiero recalcar alguna cosa. Por ejemplo, el equipo. En el equipo pluridisciplinar que estamos existe un ingeniero de riesgos. O sea, hay una persona que es la que se dedica a recopilar toda esta información, a trabajar sobre terreno, a confirmar las cosas sobre terreno y la que nos delimita un poco las manchas de las zonas de riesgo. Ese mapa de colorines lo que viene a decir es que las zonas verdes son las casas que quedaron intactas tras el terremoto y las rojas las que fueron destruidas. Más o menos marcan una línea horizontal que coincide con la falla de Enriquillo, que es la falla que dio origen al temblor. Este ya es un plano de trabajo de nuestro documento, en el cual en distintos colores identificamos cuáles son los edificios que están en zona de riesgo. Ya veis que es un porcentaje muy alto el que está. Pues es así en general, porque en el siguiente trabajo que veréis, más o menos es el mismo porcentaje. Las zonas, a ver si se ven bien los colores en la pantalla, sí. Las zonas magenta son los edificios que están en pendientes superiores al 50%. Por lo tanto, pueden tener posibles deslizamientos y no tienen acceso. Las líneas azules anchas son los barrancos donde cualquier lluvia torrencial puede causar una catástrofe. Las verdes es donde se inundan extensiones inundables derivado de esas confluencias de los barrancos. Y quiero destacar es esa azul, que tiene así una forma redonda, que está en la parte central. Esos son 850 edificios que están situados sobre la captación de agua que abastece a todo Port-au-Prince. Es decir, hay 850 familias viviendo
encima de esa captación, sin saneamiento, bueno, pues evacuando todos sus desechos a esa cuenca. ¿Qué ocurre en Haití? Que el cólera está extendido por todo el país. No hay agua potable prácticamente en todo el país. Esta es una de las causas. Dentro del trabajo proponemos, porque el encargo era así, 3 escenarios de ordenación. Aquí igual no es muy típico hacerlo así, pero allí sí, en el extranjero es habitual. Entonces trabajamos 3 hipótesis. Decimos al cliente, bueno, podemos hacer una ordenación que sea riesgo cero, otra que sea cumplir el urbanismo reglamentario y otra, una que recoja un poco todo, que sea integral. Os voy a enseñar 2 solo, porque si no me extiendo. El escenario de riesgo cero, lo único que prácticamente es una actuación de emergencia. Cojo todas las edificaciones, toda la gente que está en zonas de riesgo y las reubico, las realojo en las zonas donde no tengo riesgo, donde puedo urbanizar y edificar sin riesgo. Y lo que es el escenario 3, nuestra propuesta de ordenación, trabaja ya otros aspectos. Trabaja no solo esa disminución de la población que está en riesgo, sino también temas ya urbanísticos. O sea, definimos una zona central que tiene que ser un poco el centro de la reconversión del barrio, con una zona comercial, con una zona de viviendas. Trabajamos con la apertura de un eje que comunique el barrio con la ciudad, que en este momento no existe, y luego todo esto se va a articular como en 3 planes sectoriales, ¿no? De vivienda, de verde, que le llaman en francés, que es voirie, réseau divers, que es infraestructuras, riesgos y medio ambiente y equipamientos. Para cada uno de esos planes elaboramos unos programas de proyectos. Entonces, en la medida que el gobierno tiene dinero para ir ejecutando esos proyectos, va implementando el plan. O sea, es un urbanismo distinto de lo que conocemos aquí. ¿Qué ocurre? Que en la medida que esos proyectos se van implementando, la situación de riesgo, de malestar, de mala calidad de vida se va paliando, se va mejorando. Esta es una imagen un poco de idea que nos sirvió para explicar al cliente lo que proponíamos, que es un eje, que es el eje magenta, que a pesar de que lo habéis quebrado, es una línea más o menos, es un viario importante, y en torno a él la mancha azul, donde decimos que toda la población que está en la zona verde, que es en las montañas, en esas favelas, hay que trabajar sobre ordenar ese eje y que esa población poco a poco pueda ir bajando a una zona segura. Este es otro trabajo. Es un barrio que está al lado de este anterior, pero únicamente lo que vais a ver es que hemos utilizado la misma técnica que de alguna manera nos dio cierto éxito, ¿no? Porque nos hicieron otro encargo. Entonces, el código de colores es el mismo, la zona magenta, las pendientes, hay una línea amarilla que igual antes lo he explicado, que es una línea de alta tensión, y debajo de la línea de alta tensión hay un montón de chabolas y de viviendas. El urbanismo que hacemos se llama urbanismo participativo. Trabajamos con la gente, se hacen talleres, se explica a la gente las propuestas se votan, detectamos qué necesita la gente, qué es lo que más necesita. Y bueno, hay algunas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, una es esta, ¿no? Resulta que esta es la tabla de lo que la gente ha votado por sectores, ¿no? Entonces hay 9 sectores, más o menos veis. Si sabéis francés, es como una especie de francés escrito hablado, ¿no? Logement es vivienda, risk y environment, riesgos y medio ambiente, viario, drenaje, electricidad, agua, saneamiento, etcétera. Están todas. Bueno, pues las necesidades de la gente relacionadas con riesgos y medio ambiente es la prioridad octava de 9. Eso también nos dice algo, ¿no? de la cadena de valores que tiene la gente allí. Y bueno, esta es la imagen del plan que hemos realizado, el plan ideal, difícil de ejecutar, en el cual esto quiero decir que mediante una buena planificación, trabajando con la sensibilización de la gente a nivel social y con unas leyes adecuadas, toda la gestión del riesgo, todos los peligros que tiene la gente se minimizan, ¿no?
Empezamos por la planificación, los barrancos están libres de casas, las casas se construyen en las zonas seguras, las zonas inseguras se vegetalizan, se genera agricultura urbana. El otro aspecto es que se trabaja con la gente, hay que sensibilizar a la población, tienen que saber qué hacer si hay un aviso para un huracán, si hay un riesgo, si ocurre un suceso similar. Y hay que trabajar con el gobierno, hay que enseñarles que tienen que hacer leyes, que las leyes hay que cumplirlas, que tienen que hacer protocolos, que tienen que saber exactamente qué hacer cuando hay una situación de alarma. Por último, ya termino enseguida, estas son mis conclusiones. Probablemente, vuelvo a decir, vosotros sepáis todos mucho más, pero lo que hemos aprendido nosotros con el trabajo en Haití. Una, la importancia del equipo, el equipo, urbanistas, arquitectos, sociólogos, el especialista en riesgos, el ingeniero vial, el economista, etcétera. El equipo es importante. Y que tengamos un especialista en riesgos en el equipo para trabajar el urbanismo nos ha servido mucho, porque si no, esa labor la hubiéramos tenido que hacer nosotros con nuestro desconocimiento. El segundo punto, la participación. En un país donde apenas hay leyes y las pocas que hay no se cumplen, o la gente hace suyo lo que les propones y lo que ellos proponen, lo hacen suyo, o no se hace. Con lo cual hemos aprendido lo importante de trabajar y cómo trabajar con la gente. Y luego la urgencia. La urgencia la tenemos que ver como una oportunidad. El ejemplo generalizado de la urgencia en Haití es que hay una situación muy urgente, va alguien con toda su buena voluntad y pone una tirita, pone un parche, ¿no? Pero está ahí, no soluciona, no empieza a generar algo, alguna dinámica para solucionarlo, ¿no? Y luego una reflexión también, pues es una pena que no se vea bien la letra, sobre esa figura del ingeniero de riesgos, ¿no? Es curioso, en España no existe. Yo cuando teníamos que armar el equipo, estuve llamando, consultando con geólogos, al final uno en Valladolid, al final, bueno, como el equipo es internacional, se ocupó una persona de Haití de hacerlo, una ingeniería de Haití, pero es un grado universitario en casi toda Sudamérica, en Europa. En España solo encontramos 2 posgrados, uno en la Universidad de León y otro creo que es en Alicante. Y yo creo que es una profesión que tarde o temprano acabará surgiendo, acabará siendo una titulación, una figura fundamental para trabajar con nosotros, los urbanistas, o trabajar en la administración. Y por lo tanto, pensamos que será una buena oportunidad también laboral, como no. Y por último, ya acabo. Bueno, es una foto que no tiene nada que ver, pero bueno, me sirve a mí para realizar la reflexión personal. Ese soy yo. A mí me gusta hacer esquí en montaña. Y cuando una vez, viendo fotos en casa, mi hermana ve esta foto y dice: estás loco, te vas a matar, mira qué pendiente hay, no sé qué, tal. Digo, bueno, yo ya sé que hay riesgo, pero bueno, cumplo un poco los tres aspectos de los que os he hablado. Técnicamente estoy preparado, o sea, me he preparado, llevo muchos años haciendo y sé muy bien la técnica. Estoy sensibilizado, como esa población que he dicho. Quiero decir que sé dónde voy, he mirado el mapa, he consultado la meteo, he visto el parte de riesgo, he pensado con quién voy, qué limitaciones tiene, qué no. Y luego, por último, cumplo las normas de seguridad. Las leyes las cumplo. Voy equipado, voy con mi arma, con mi pala, con mi sonda y voy atento a todo. Entonces, ¿hay riesgo? Sí. Más o menos lo sé gestionar o intento gestionarlo, sí. Y desde luego, si la situación, si toda esa valoración que yo he hecho personal de mi actividad o de mi profesión me indica que no tengo que salir, me quedo en casa. Nada más. Si tenéis alguna pregunta que hacerle, Apache. Hola, buenas.
Hola. Yo tengo una curiosidad. Yo he viajado por bastantes zonas del mundo y Haití no he llegado, pero la República Dominicana ya he estado varias veces. Y también he estado en la zona del Índico. Entonces, muchas veces, por ejemplo, de la misma forma que en Haití hablas de los terremotos, muchas veces es por la situación geológica de la zona. Porque, por ejemplo, en la zona de la isla Mauricio no tienes temas de terremotos, pero tú tienes de tsunamis, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos en la situación de que los gobiernos de esas zonas priorizan otras cosas antes que el habilitar a las poblaciones de unos alcantarillados, de unas medidas higiénico-sanitarias, de una educación, de unos medios, ¿no? Pero luego está aparte lo que es el soborno de las autoridades gubernativas. Yo, estos últimos años, he estado tanto en un lado, en el Caribe, como en el Índico, y el chabolismo existe en la misma manera en un sitio y de otro. Casas con una liguita, no tienen alcantarillas, la persona o la familia que tiene un poder adquisitivo un poquito mayor te hace una casa un poco mayor con ladrillo, pero el otro te lo hace con una lita. Entonces se ve la buena voluntad de la gente, pero no la buena voluntad del gobierno, que prioriza hacer zonas residenciales de hoteles, etcétera, etcétera, para atraer turismo y luego ese dinero se dilapida. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿no crees que habría que mentalizar más a los gobiernos para conseguir ese tipo de ayudas o económicas o mentalización para poder paliar las necesidades de la población? Porque claro, hay zonas como Haití que no tienen, como el África, materias primas donde los países desarrollados puedan explotarlos, y entonces no tienen esos medios. Entonces esa era la pregunta. ¿No habría que empezar por la mentalización de los gobiernos para mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos en vez de priorizar otras cosas? Bueno, la respuesta es sencilla, sí, claro. Yo creo que he mencionado como tres aspectos, ¿no? La labor técnica, la labor de sensibilización de la población y la labor de gobernanza. En esta labor de gobernanza es necesario concienciar a los gobiernos, trabajar con los gobiernos, ayudarles a crear leyes, a implementar políticas y protocolos con respecto no solo al riesgo, sino a la mejora de la calidad de la vida. En Haití lo que ocurre que prácticamente es un país intervenido. O sea, es un país en el cual hay una inversión internacional tremenda, sobre todo de las entidades multilaterales, o sea, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la ONU, con lo cual no es fácil que haya corrupción, o sea, las cosas son bastante transparentes, y gracias a la intervención de estos organismos se consigue que la cosa fluya y el dinero fluya y llegue, y aún así cuesta mucho que llegue, efectivamente.